Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora, una vez a la semana para entrar en conexión perfecta con el aquí y el ahora. Lugar donde coincidimos con temas e invitados especiales que nos brindan información, tips y herramientas para manejarnos en nuestro día a día. Este espacio llega a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Pueden seguirnos a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar, @Armonía Sistémica en Instagram. Señores, feliz de poderles acompañar. Hoy traemos tips, información valiosa. Vamos a conversar con, primero, dos grandes amigos de esta casa, amigos personales, aparte, bueno, unas personas a quien se les puede admirar totalmente por su capacidad y su conocimiento, y es el doctor Saúl Villasmil, @LicBiomol, director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biológicas Molecular, LicBiomol, bioanalista, biólogo molecular y profesor de la Universidad Central de Venezuela. También nos acompaña un poco más adelante, todavía viene en cola, esperemos que llegue pronto, el médico cirujano Manuel Fernández, presidente de la editorial médica Pescando Salud, @Pescando Salud. Con ellos vamos a estar conversando un tema bien interesante y bien álgido que, bueno, a ver, todos los que estamos acá en Venezuela, creo que incluso en otras latitudes también está así, creo que es algo a nivel mundial, la cantidad de virus que se están presentando. Acá en Venezuela, bueno, entre el dengue, el COVID, la influenza, bueno, hay tantos virus al mismo tiempo que nos preguntamos los venezolanos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Realmente es esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué está ocurriendo en este momento? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos fortalecer ese sistema inmune para evitar ser contagiados con este virus? Los que no han sido contagiados, porque bueno, lastimosamente ya a mí me agarró uno empezando el año. Aprovecho entonces la oportunidad para saludar a las personas que nos descargan en las diversas plataformas de podcast y nos regalan sus comentarios acerca de cada programa. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos, conectados en detalles. Y es así, comenzamos las entrevistas aquí en tu programa Conectados. El cambio climático y las oscilaciones entre el calor y el frío en la capital han provocado que muchos venezolanos se encuentren afectados por el virus de gripe o influenza. Inclusive se ha registrado un repunte de COVID y sus variantes en vista de los diferentes casos de complicaciones respiratorias que registran algunos centros de salud, como el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Vargas. Esto según Contrapunto, que nos regala esta información. Entonces, bueno, pero para conversar un poco más acerca de este tema, hablar sobre, bueno, ¿es realmente todos estos virus juntos? ¿Es uno solo que tiene un nombre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, y conversar durante todo el programa acerca de esto. Y si usted tiene dudas o inquietudes, siéntase en libertad de poder hacerle la pregunta a los especialistas. Nos acompaña en esta primera parte el doctor Saúl Villasmil, @LicBiomol. Él es el director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biológicas Molecular, LicBiomol, bioanalista, biólogo molecular y profesor de la UCB. Yo voy a aprovechar también a hacerle un poquito de publicidad. Si usted tiene que hacerse un estudio sanguíneo, vaya por favor a este laboratorio, porque es más que hacerse un examen. Él va a acompañarlo, va a guiarlo, va a orientarlo, va a darle información referente a cada estudio que usted se va a realizar. Así que, bienvenido, doctor, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, feliz de estar nuevamente con ustedes, todo el público, y contigo, Jared. Para mí siempre es un placer, y bueno, mi primer programa este año. 2024, wow, parece qué orgullo. Y bueno, aquí estamos, aquí yo creo que podemos dar bastante información sobre todo esto que acabas de mencionar, porque efectivamente, para esta época en el norte como tal aumenta la cantidad de gripe justamente por el frío, pero es porque realmente se está más encerrado, sin protección por supuesto. Acabamos de pasar las fiestas decembrinas, donde justamente pues haces ese tipo del evento social y tienes que estar más encerrado, entonces eso hace que haya más contagio. Por lo tanto, por eso es que aumentan. Entonces estos son virus que se llaman estacionales, o sea, van por estación. ¿Qué pasa en Venezuela? Nosotros
nosotros este año no hemos tenido frío como en años anteriores, eso ha cambiado bastante. Es así. Sin embargo, hay un repunte efectivamente de COVID. Hasta ayer, antier que fue que pude revisar, creo que no hay pirola todavía, que es la última modificación, o así se le llama la última modificación que ha habido del COVID, pero sí he tenido muchos pacientes que refieren malestar, y cuando se hace el examen, hay un tipo de examen hoy en día que podemos hacer, que de hecho lo hacemos en el laboratorio, es que podemos determinar si hay influenza tipo A, tipo B, algún otro virus que pueda estar afectando, que también está en eso que hacemos, y por supuesto el COVID. ¿Por qué? Porque si hablamos de COVID como tal, recuerden que hoy en día, después de las vacunas, el COVID se ha tomado más como una gripe, todo esto bastante valedero. La cuestión está en que todavía hay secuelas del COVID que podemos padecer. Entonces, si no tenemos un diagnóstico certero en el momento que estemos presentando la enfermedad, solo resta decir seguramente fue COVID y esto es una secuela del COVID. Oye, pero es mejor estar segurísimo del diagnóstico. Sí, y eso me llama la atención, Saúl, porque bueno, yo voy a hacer una confesión, y es que claro, tuve el malestar, yo digo, bueno, esto puede ser algo de lo que esté allí, puede ser una gripe, puede ser una influenza, puede ser un COVID, bueno, yo voy a tomar mi reposo, voy a tomar mi acetaminofén, voy a tomar mucho líquido, descansar, porque bueno, vamos a llevarlo así, y me encierro para no tener contacto, y eso fue lo que hice. Pero fíjate que me acabas de decir algo muy importante, tenemos esto, hacemos estos cuidados ciertamente, pero si no tengo ese diagnóstico y si después aparece otra cosa, ¿cómo saber si fue a producto de un posible COVID que tuve? Sí, porque el tratamiento, acuérdense que el COVID es una de las cosas que tiene es que produce mucha inflamación, entre otras cosas que ya se conocen. Entonces es súper importante saberlo. Muy bien lo que hiciste, porque eso es una de las recomendaciones que hay que hacer, que es mantenerse en reposo, hidratado, todo eso está muy bien, pero siempre es bueno tener a la mano un diagnóstico certero. Otra cosa es que tú lo haces de esa manera, pero mucha gente lo toma ya como una gripe, sale sin tapaboca y lo que hace es esparcir el virus, cualquiera que sea. No estoy hablando solamente del coronavirus, sino, por ejemplo, la influenza. Pero también podemos hablar de lo que es el dengue y el chikungunya, que también hay. También el chikungunya, Dios mío, volvió a aparecer, Dios mío. Aprovecho acá para saludar a Angélica Conde desde Orlando. Gracias, amén a tus bendiciones. Y también le dice saludos al doctor. Gracias por conectarse. Gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas acerca de estos virus, pueden hacerlas al doctor. Oye, Saúl, entiendo entonces que ahorita en Venezuela estamos teniendo, por hablar de Venezuela, pero sabemos que en otros países de la región también están igual. Decías, influenza era tipo 1 y 2. A y B. A y B. Sí. Aparte el COVID. Aparte el dengue. Y nosotros el dengue, porque acuérdense también que nosotros somos un país de endémico para dengue. ¿Qué es eso? Aunque no ha llovido, pero se reserva mucha agua, porque también eso lleva a que no haya agua en las casas, entonces hay que mantener el agua con todas las medidas que conocemos, todo esto, pero bueno, ahí puede haber producción de mosquitos que puede estar, ¿recuerdan el patas blancas famoso cuando tuvimos aquel dengue que fue? Bueno, entonces tampoco el Estado se ha ocupado de hacer las fumigaciones. Eso hace que, por supuesto, donde pica el mosquito puede haber un paciente que esté enfermo, el cual puede ser picado por otro mosquito que se lo puede transmitir al hermano, al primo, con las personas que vivan, mamá, papá, y por supuesto eso hace entonces que haya ese aumento de casos. Ahora bien, también podríamos tomar el dengue desde cierto punto de vista como que si fuese una gripe. Pues no, porque todo lo que estamos hablando puede tener complicaciones. La gente se sigue muriendo de influenza, que es la gripe, se sigue muriendo de COVID y se sigue muriendo, entre otras cosas, del dengue. Doctor, no sé si son ideas mías, no sé, pero por el entorno quizás pienso que hay como casos más graves de dengue que de COVID, o es simplemente una idea. No, lo que pasa es que el dengue siempre hay que tenerle mucho cuidado, porque el dengue afecta, entre otras cosas, la plaqueta, por lo tanto afecta la coagulación, y ahí hay que tener un poco de cuidado desde ese punto de vista. ¿Qué pasa? Que nosotros, la mayoría de nosotros estamos, bien sea vacunados con la vacuna que se hizo para COVID o de manera natural, es decir, nos contagiamos, nos contaminamos en algún momento, y eso es lo mismo que tener la vacuna. Por lo tanto, hasta ahorita, como no ha habido una mutación tan grande con respecto a lo que es el COVID en sí, o sea, ese coronavirus ha mutado, ha cambiado, pero esa mutación lo ha hecho que evada más fácilmente el sistema inmunológico, por eso tienes la enfermedad, con casi la misma sintomatología del inicio, lo único que no afecta a los pulmones como lo hacía antes, porque ya tenemos una barrera inmunológica que no permite que eso suceda, pero hay que tener cuidado porque a algunas personas sí le puede afectar desde ese punto de vista. Si hablamos de dengue, algunas personas pueden padecer
ser un dengue de tipo hemorrágico, por lo tanto ahí vamos a encontrar características distintas y dependiendo de cada persona el tratamiento, así como la enfermedad va a ser diferente. Wow, doctor. Bueno, esto todavía hay que... Ayer nos dice Angélica que ya también está dándose, el virus está esparcido definitivamente en la región. Señores, este tema está bastante denso y conciso porque hay que interiorizar todo lo que está ocurriendo y ya por supuesto que al final vamos a hablar un poco de las recomendaciones, pero ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que nos está acompañando el doctor Saúl Villasmil, @LicBiomol. Él es el director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular. LicBiomol, bioanalista, biólogo molecular y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y estamos conversando acerca de los virus. Y bueno, definitivamente en el corte el doctor nos dio, una cátedra acá de todo lo que implica en estos virus. Y hablábamos sobre los síntomas, doctor. Vamos a hablarle aquí a la audiencia y comentarles un poco los síntomas, porque cuesta de repente decir, o por lo menos hasta que la gente no se hace el diagnóstico, bueno, ¿qué tengo? ¿Es chikungunya? ¿Es dengue? ¿Es influenza? ¿Es COVID? Porque es que los síntomas son muy similares. Sí, la mayoría de los síntomas para este tipo de virus son prácticamente lo mismo. Todos decimos tenemos una gripe. Ajá, sí. Okay, eso es el resumen de todo. Y bueno, puede ser que sea una gripe, también puede ser una alergia fuerte, que también a veces cuando baja, en Caracas está bajando la temperatura desde hace 2 o 3 días, no se ha amanecido a 18, a 19, cuando no lo habíamos logrado en otras épocas del año, o sea, o en otros años, en años anteriores, habíamos tenido para este momento temperaturas de 16, de 14, pero habían venido bajando durante todo diciembre y enero, por supuesto. Pero este año no lo habíamos tenido y ahora lo tenemos, entonces podemos amanecer un poco. Chicas, ¿será que vamos a tener unos carnavales fríos? Bueno, también se agradece, pues, pero eso hay que verlo. Y entonces, claro, amaneces un poco tapadito, con un poquito de rinorrea, puede ser hasta un poco de tos, pero que a medida que, como decimos, que va calentando el día, se nos va pasando eso y ya a mediodía se nos olvidó que amanecimos así. Pero sin embargo, los virus como estos que hemos hablado, todos producen aumento de temperatura, que es lo usual. Ahora, el aumento de temperatura va a depender casi siempre del tipo de virus que nos está afectando. Por ejemplo, en dengue, generalmente, no estoy diciendo que a todo el mundo para que no lo vayan a tomar así al pie de la letra, pero las temperaturas aumentan más de 39 grados centígrados. Que es el temor que siempre para que la gente pueda convulsionar. Exacto, por casi una fiebre siempre se llega casi a los 40 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en coronavirus hoy en día aumenta la temperatura 38, casi 39, pero casi nunca llega a 39. Entonces eso puede ser una manera de por lo menos tener una impresión diagnóstica en el momento que acudes al médico. Entonces siempre es bueno tomar la temperatura. Eso nos daría de alguna manera hacer un diagnóstico primario después de hacer los otros diagnósticos para ya hacer algo más certero de qué es lo que se está padeciendo. Pero eso es muy importante porque eso dentro de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos gripe generalmente hay mucha rinorrea, es decir, tienes mucho moco, pero también en el COVID lo hay, pero no así en chikungunya. Entonces por ahí tú vas haciendo, entonces hacer este tipo de diagnósticos no es solamente decir me siento mal y tengo gripe, sino qué es lo que estás sintiendo exactamente, y para eso tenemos los mejores médicos del país que se pueden encargar de eso y de llegar a esa conclusión y no nosotros a priori. No, y yo creo que, bueno, la perla de la entrevista, doctor, la perla de este encuentro es que una vez más el diagnóstico certero con un especialista se convierte en la mejor fuente para que usted pueda resguardar
resguardar su salud y su propia seguridad, porque es que si es una gripe lo mantengo, me aíslo, pero ¿y si fuese otra cosa más? Claro, y te va a porque tú de esta gripe puedes sobrevivir, pero si te vas complicando y terminas en una sala de hospitalización, incluso todavía hay pacientes que sabemos diagnósticos de COVID, pero que están en UCI, son pocos ahora, ¿ok? Exacto. Pero los hay, y la gente esto, llega doctor, a fallecer. gracias a la vacuna, que ya estamos más inmunizados. Claro, la inmunización que nos dio la vacuna fue tremenda, y gracias a la vacuna, aquí voy a aprovechar de darle un espaldarazo a todos los amigos, colegas, se podría decir, no sé si soy muy ostentoso en eso, investigadores, porque claro ellos fueron los que nos sacaron justamente de esa pandemia. Los médicos hicieron lo suyo, los bioanalistas, en nuestro caso, bioquímicos en otros países hicieron lo suyo, y las enfermeras, enfermeros, ni se diga, todo lo que ha sido salud estuvo involucrado, pero quienes realmente hicieron la vacuna fueron estos investigadores, no importa que sean médicos, biólogos, bioquímicos, bioanalistas, no importa, pero todos de alguna manera se pudo aportar un granito de arena, y eso fue lo que llevó al desarrollo de la vacuna en un tiempo récord. Es así. ¿Okay? Entonces hay que saludarlos y quitarse el sombrero frente a los investigadores, que son realmente los que hacen esa producción. Ya después lo demás, bueno, ya saben ustedes cómo se maneja, porque lo manejan los médicos con el paciente directamente, pero siempre es bueno darle como ese granito o ese espaldarazo, ese reconocimiento a esa noble labor, definitivamente. Exacto. Pues, entonces yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Sí, saber que existen. Doctor, que no... y esta nueva variante de COVID que nos dijo que, bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no hay un reporte oficial de que esta nueva variante llegara a Venezuela. ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué se diferencia? ¿Es más virulenta? ¿Es menos virulenta? ¿Es más invasiva? ¿Ataca más? Bueno, lo que uno aprende de tanto investigar. Virulenta. Bueno, eso por tanto que yo lo he explicado aquí, pero sí, fíjate. La sintomatología general es la misma. Hay tos, hay como quien dice esa piquiña de garganta, hay todas esas molestias que hemos sentido todos, porque yo creo que a todos ya nos ha dado, la misma rinorrea, la cefalea, el dolor de cabeza, o sea, todo eso puede estar allí. No a todo el mundo le da lo mismo, pero es típico del coronavirus. Ahora, si la virulencia se ha modificado, puede de alguna manera evadir el sistema inmunológico, por eso te enfermas. Eso no quiere decir que te vas a enfermar más o menos. Hasta ahora eso ha sido la regla para todas las modificaciones que han habido de manera natural de esa primera cepa de coronavirus que logró pasar del animal al hombre, entonces que fue cuando empezó todo esto de la pandemia, pero hasta ahora todo igual. Lo único que por supuesto entonces el repunte de casos, recuerden también por ejemplo en nuestro norte, que es Estados Unidos, hay una tormenta invernal. Bastante fuerte, si hemos visto las noticias. Esto hace que haya aumento de diferentes tipos de virus, de virus, entre esos el virus de la gripe, mucha más gente enferma, pero esa enfermedad también viene porque estamos más encerrados, tenemos que tener ventanas cerradas por el frío, entonces ese tipo de virus se aprovecha de eso. Ya más al sur de ese norte, donde podríamos decir que estamos nosotros, o en aquella canción Al Norte del Sur, aunque no tenemos ese clima tan fuerte, pero sí tenemos las condiciones dadas para que se desarrolle el mosquito patas blancas, y por supuesto que nos pueda transmitir enfermedades como el dengue. También el chikungunya se transmite a través del mosquito, entonces también hay que tener cuidado. O sea, que por una picadura podemos tener estas dos enfermedades. ¿Es posible que una persona tenga más de una de estas, doctor? En un momento determinado, yo espero que no, yo no lo he tenido. Yo como persona digo. Pero porque es difícil ese diagnóstico. No, se haría a través de diagnósticos más certeros como los que se hacen en el laboratorio, pues. Muchas veces hasta el mismo médico te ve y ve que tienes esas características de lo que podríamos llamar gripe, pero sabes que no vas a ir más allá, y entonces te puede decir, no, tranquilo, eso es una gripe. Pero hoy en día hay que cuidarnos justamente porque todavía estamos viendo y se siguen investigando cosas sobre coronavirus y sobre todo las secuelas, o sea, esos efectos secundarios. Y de hecho tengo en este momento varios pacientes que ya pasaron la enfermedad, pero ahora tienen un post-COVID que les ha dado muy duro. Cuando le digo duro es que ha sido muy fuerte, es más, se sienten peor que cuando tenían la enfermedad, cuando tenían el virus encima, es decir, baja las defensas, hace que haya ¿cómo decir? Esa astenia, el dolor muscular sigue, es persistente, tienes una pereza que te mata. Estoy hablando así para que me comprendan y no las palabras médicas, porque a veces uno dice cosas y excelente para que la gente se pueda identificar. Porque hay gente que dice, y conozco a alguien que decía en estos días que pasó por este proceso de gripe y decía, wow, pero es que no sé por qué tengo tanto sueño, no sé por qué estoy tan pesado, no entiendo por qué si no me acosté tarde. Ya, eso es parte de la respuesta. Pero mira, del doctor Saúl Siga,
aquí con nosotros y ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que hemos estado conversando con el doctor Saúl Villasmil, @LicBiomol. Él es el director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular LicBiomol, bioanalista, biólogo molecular y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Estamos hablando acerca de los virus. Venezuela, toda la región ha estado llena de una cantidad de virus y particularmente, como bien nos los decía en el corte anterior, Venezuela tenía una particularidad con el tema, del dengue, que también nos afecta, y la chikungunya. Pero hemos hablado acerca de estas secuelas que dejan estas enfermedades y que si bien la gente las trata, piensa que son unas gripes normales, hemos hablado acerca de la importancia de poder diagnosticar para entender, entonces poder guiar, acompañar e incluso medicar respecto a las secuelas que pueden dejar estos virus. Y hablábamos fuera del corte cómo hay secuelas tan importantes que ha dejado el COVID, que si bien ahora quizás es más manejable, ya la gente no va o no es tanto la tendencia como al inicio, no va tanto a la unidad de cuidado intensivo, sino que, le pasa, pero sí quedan unas consecuencias y unas secuelas que a veces se atribuyen a cosas o no se sabe a qué atribuir porque no hubo un diagnóstico. Exacto, vamos a llamarlo así, los primeros diagnósticos que hubo y la gente sobrevivió, sobre todo hablando del coronavirus, después se ha visto un aumento en la cantidad de personas que han contraído cáncer de pulmón. Okay. No quiero asustar, no quiero decir que claro. todo lo que nos dio, porque a mí también me dio, pero sí hay un repunte de algunos tipos de cánceres y eso hay que vigilarlo y estar muy pendiente, porque ¿qué nos da eso? Nos puede decir exactamente si tuviste la enfermedad, que puede estar relacionada la enfermedad con el desarrollo de algún otro evento, como por ejemplo el cáncer. Pero también, si hablamos desde este punto de vista, puede ser que haya depresión. Es así. Y la depresión que te puede haber es porque te puede afectar este virus, el sistema límbico. Y eso puede llevar depresión y ansiedad, doctor, ¿no? Sí, claro, pero ya aquí se hablaría de una depresión. La ansiedad a veces es algo que acompaña o tiene otras, porque la ansiedad puede venir incluso por sentirme enfermo. De hecho, cuando me enfermé, no había vacuna todavía, estaba empezando a salir la vacuna y me causó ansiedad. Después me dio un poco de depresión, que no se lo voy a atribuir, por ejemplo, al virus como tal, sino al sentir que estaba encerrado, sentir el miedo de que me podía morir, porque eso también, todos somos humanos. Claro, por Dios. Y entonces, claro, parte de eso es lo que les estoy diciendo, pero no todos los que tengan coronavirus van a sufrir ni de depresión ni van a desarrollar un cáncer, sino que hasta ahora se ha visto relación esta y otras enfermedades que, puede ocurrir. Es así. Bueno, aprovechamos para darle la bienvenida al médico cirujano Manuel Fernández, presidente de la editorial médica Pescando Salud, @Pescando Salud en Instagram. Manuel, yo sé que vienes corriendo, Manuel casi que no llega, pero hizo su gran esfuerzo y logró llegar, te agarró seguro la cola de la ciudad. Sí, la verdad. Es así, Manuel. Bueno, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación a tu programa Conectados y para conversar sobre este tema tan álgido, los virus presentes en el país, presentes en la región. El doctor nos explicaba en el anterior espacio, es que está COVID, está la influenza, está el dengue, está el chikungunya. Hay tanta presencia de virus por diversas razones y están haciéndose presentes. ¿Cómo se ve eso desde la unidad de radiología de una clínica? ¿Qué ha pasado con este impacto a nivel de respiración? ¿Cómo se han afectado estos pulmones? Lo hablábamos y lo comentaba hace un momento el doctor. Hay una afectación importante en algunos casos para los pulmones, pero ¿cómo se ve todo esto? ¿Cómo se interpreta desde allí? Sí, ciertamente, primero que nada, sí, claro. gracias por es que yo le lancé, el saludo, la pregunta, todo rápido para que de una vez hable y le alcance el tiempo. Sí, muchísimas gracias por la invitación y ciertamente estamos en una realidad que es bastante abrumadora con estos virus que están apareciendo, el coronavirus, desde que comenzó todo esto y los diferentes
virus que están afectando a nuestra población. Ciertamente desde la unidad de radiología es bastante interesante ver todo esto porque vemos casos severos en personas con morbilidades o predisposiciones a estas enfermedades para manifestarlas de una manera más grave, o también vemos hallazgos completamente normales, y eso no quiere decir que la persona no tenga sintomatología. Hay veces en que tiene una radiografía completamente normal y la persona se siente con disnea, tiene una sintomatología acentuada, y no hay que menospreciar los síntomas del paciente por estos hallazgos radiológicos. Sí, lo importante es saber que cada persona tiene un organismo distinto, puede reaccionar de una manera distinta. Es importante tomar las precauciones, el correcto lavado de manos, el uso de tapabocas. De hecho, una de las cosas que me pareció buenísimo del COVID es que la gente empezó a usar el tapabocas en los espacios públicos, por ejemplo, el metro de Caracas, los autobuses, cosa que no solamente nos debemos proteger de los virus, sino también Venezuela, que tiene tanta tuberculosis, o sea, es a considerar como una medida de cultura general. Y si alguien está enfermo, adoptar esta cultura asiática, que los asiáticos cuando se enferman usan su tapabocas y protegen a los otros, porque aquí en Venezuela no. Entonces, incentivar me parece que es lo más importante. Bueno, no, súper interesante esta parte. Hemos conversado incluso acerca de los síntomas que son muy similares y que, bueno, va a afectar a una persona en mayor grado o en menor grado. Hemos conversado de la importancia del diagnóstico, y yo me confesaba al aire y le decía al doctor Samuel que yo tuve mis síntomas y tú me mandaste a hacerme mi diagnóstico. Y yo no vale, yo me resguardo, no salgo, me protejo, me cuido, descanso, pero después ya entendimos a través de la explicación que nos dio el doctor la importancia de tener el diagnóstico por las posibles secuelas que se puedan presentar. ¿Qué casos has visto, Manuel, de estos, de algún tipo de secuelas fuerte dentro de la unidad? Bueno, un caso muy personal o muy particular. Tengo un primo que falleció por COVID cuando empezó todo esto, porque se le elevó muchísimo el dímero D. Él estaba en Brasil y lastimosamente cuando se hizo las pruebas ya era muy tarde, ya tenía la sintomatología muy severa, y pues lastimosamente las detecciones tempranas permiten el tratamiento oportuno y permiten que el paciente tenga un mayor beneficio y un mejor pronóstico ante cualquier enfermedad. Entonces, el adecuado uso de las herramientas de laboratorio con criterio clínico permiten entonces tomar mejor conducta con base a estos resultados en el tratamiento de este paciente. Y entonces ahí hacemos un pequeño, no sé si entre los dos armamos una pequeña checklist frente a un diagnóstico. Ya sabemos, ya a todos nos quedó claro, hay que ir a asistir a un doctor especialista para que nos pueda diagnosticar. ¿Qué otra cosa puede hacer en paralelo mientras tiene algún síntoma? Resguardarse, usar tapaboca, ¿qué podemos hacer? Fíjate que aquí hay algo bien importante que el doctor comenzó a tocar, que es si hay algo bueno que nos ha dejado toda esta experiencia, ha sido la parte de la higiene. Y yo lo he conversado bastante y en diferentes oportunidades, y en su momento lo escribí para el periódico donde estaba escribiendo ese artículo, porque si hay algo que ha demostrado esto es que el uso del tapaboca, de verdad, ya lo sabemos, ya ahorita no tenemos que estar inventando que llegamos a la casa. Yo tenía que llegar los primeros días de estar con pacientes, quitarme la ropa afuera, quitarme el tapaboca, quemarlo, la ropa aparte, no sé qué, bueno, no sabíamos, teníamos que hacerlo así, ¿no? Ya hoy en día sabemos mucho más sobre el virus, nos faltarán cosas quizás, pero lo sabemos, hablando del coronavirus particularmente, ¿no? Pero si hay algo bueno que nos ha dejado, como decía el doctor allá, el uso del tapaboca cuando nosotros queremos, de hecho, proteger a la gente. Es decir, por ejemplo, en el laboratorio yo siempre tengo el tapaboca porque no sé quién me toca la puerta. Entonces no sé si es un paciente que viene porque tiene un diagnóstico de cáncer, porque está en quimioterapia, o viene a decirme, mire, yo vengo porque me siento muy mal de una gripe. Entonces yo me tengo que resguardar y resguardarlo a él en ese caso. Y lo otro muy importante y que ha demostrado que funcionó mucho es el lavado de manos correctamente. Sí. Eso yo creo que es un punto que debemos enaltecer, se podría decir, para todo, aplaudirnos y continuar con eso, porque eso ha sido de verdad que ha hecho que disminuyan, entre otras, muchas enfermedades. Y otra de las cosas que también quizás pudiésemos anotar allí como algo, bueno, quizás sí, evaluar la zona donde usted habita, si tiene mucha vegetación y entre sus vecinos pueden fumigar su área por aquello de los zancudos. Eso pudiese también hacerse como parte de la rutina de prevención. Doctor Manuel, ¿qué otra cosa pudiésemos recomendar, aparte de, por supuesto, ir a obtener un diagnóstico con un profesional? Bueno, sabemos bien que el riesgo de padecer complicaciones es directamente proporcional a las comorbilidades, es decir, a todas las enfermedades que uno cargue por dentro. Exacto, a sus enfermedades de base. ¿Algo sí, las enfermedades de base. Entonces, lo que podemos decir es que si el paciente mantiene una vida saludable, o sea, hace ejercicio, se mantiene siempre bajo un control exhaustivo, sus medidas
subidas de tensión arterial, su glicemia, cuidarse de todas esas enfermedades que sí pueden tener control este paciente, porque el paciente no sabe qué es lo que va a hacer el virus, pero sí puede tomar control sobre su vida, sobre cómo tener una vida más saludable para que cuando llegue el virus, pues lo pueda sobrellevar de una manera mucho más amigable. Es así. Yo creo que ahí es importante decir algo, porque a veces cuando nos enfermamos, y eso es para todos, me incluyo en muchas de las cosas que voy a decir, no en todas, pero oyen por la radio justamente, dicen, mire, el médico dijo que teníamos que hacer ejercicio. El por qué lo hemos conversado en otras oportunidades y hemos llegado a eso, pero entonces dice, pasó la gripe, pasó esto, y empiezo a caminar o empiezo a hacer ejercicio, cualquiera que sea, cualquier deporte, pero pasa un mes y ya se nos olvidó. La cosa aquí es aprender a que siempre tenemos que estar activos de una u otra manera, caminando, nadando, corriendo, lo que nos provoque hacer el deporte que nosotros vayamos a decidir, pero mantenerlo en el tiempo, o sea, crear de esto o hacer de esto una disciplina, porque si no, entonces dice, no, pero es que yo camino mucho, porque yo salgo del metro, camino 2 cuadras hasta mi trabajo. No, eso no es caminar de ejercicio, es así. Es otra cosa, y por supuesto la alimentación. Y hoy en día, que valga la acotación acá un segundito, tenemos como 2-3 años hablando de epigenética frecuentemente, y resulta que ahora en todos los programas que veo, y hablamos aquí de la epigenética y la nutrogenómica, ¿recuerdan ustedes? Bueno, si no lo buscan, que por aquí debe estar grabado, todo eso, y hoy justamente me llegan podcasts donde hablan de eso como un wow, mira esto, Saúl, y yo, no, pero es que eso ya lo hemos hablado. Tenemos 3 años hablándolo. Y ya lo hemos conversado, entonces todos esos cambios, pero volviendo al tema, todo eso que les he dicho repercute en cómo puedes desarrollar una enfermedad. En este caso, hablando del coronavirus, me preguntabas que en dengue, también en dengue, también en chikungunya, o también cómo vas a manejar la influenza, porque la influenza no solamente es edad, también es cómo está esa constitución física que tenga el paciente, y como dice el doctor, la comorbilidad, es decir, qué enfermedades tienes previas que te pueden llevar a desarrollar otras cosas cuando entra el virus. Es decir, eres hipertenso, contraes coronavirus, el coronavirus per se hace que haya hipotensión, entonces puedes tener una hipotensión que después es difícil de recuperar, o sea, eso te puede llevar a tener cosas peores. Wow, entonces ya usted sabe, tiene que tener un buen diagnóstico para saber cómo actuar, porque no sabemos, incluso en estos días conocí a un caso de una persona que le dio una ACV, y era una persona que no era o no estaba diagnosticado como hipertenso, y bueno, y le dio, la familia quedó muy asombrada por ese tema, porque decía, bueno, pero es que yo no sabía que lo tenía. Entonces, ¿cuántas patologías de base podemos estar teniendo y no nos hemos dado cuenta? Porque bueno, en el caso de este chico, él decía, no, nunca se me ha subido, yo nunca me he dado cuenta, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo nunca me he dado eso. Entonces, bueno, es algo silencioso, probablemente esté allí. Entonces, de ahí la importancia de los chequeos anuales, de las revisiones constantes. Hágase su examen biológico ahí en @ligbiomol, y usted mantenga esos estudios al día para que usted pueda conocer cómo está usted, y a la hora de presentarse una enfermedad, saber cómo esto le puede impactar. Doctor Manuel, ¿qué otra cosa podemos ir sumando para la audiencia, para ir cerrando también un poco acerca de todo este tema de virus, cómo están presentes, cómo nos están afectando? ¿Qué otra cosa pudiésemos adicionarle? Siempre tener en consideración que la salud es lo más importante. No escatimar en laboratorios económicos que a lo mejor puedan tener dudosos resultados. No escatimar en pruebas diagnósticas que pueden arrojar falsos resultados. Por ejemplo, es muy lamentable que pongas tu vida, porque estás poniendo tu vida y tu salud en manos de un laboratorio que a lo mejor te dice, te hago todos los exámenes por $5, por $10. Entonces, pero ¿qué calidad te garantiza ese laboratorio? ¿Es un laboratorio confiable? O una radiografía, o sea, te hacen una radiografía con una mala técnica que después no va a ser diagnóstica, no va a permitir dar con un verdadero diagnóstico, o a lo mejor la calidad de la imagen va a impedir que se tomen las decisiones acorde a las necesidades que tienes tú como paciente. Tu vida es lo más importante, y creo que en la salud es lo que uno menos debe escatimar. Es así, y es importante, y vuelvo otra vez, y voy a ser reincidente otra vez, porque es que me estoy yo misma autoevaluando, y es que la importancia del diagnóstico, bueno, haga su diagnóstico, probablemente sea así, lo que usted piensa, bueno, si es un COVID, es una influenza, es algo que puedo manejar y no va más allá, pero si eso llegase a ir a otros niveles, usted va a tener ese primer examen, esa primera base para que el especialista lo pueda guiar con respecto al diagnóstico, con respecto a lo que usted tiene para que sea más efectivo ese tratamiento. Exacto, es que muchas veces nos preguntan, ¿qué hago primero? ¿Me hago los exámenes o voy al médico? Bueno, si se hacen los laboratorios primero no va a tener las indicaciones sobre cómo prepararse para ese laboratorio. No va a saber cuáles son los laboratorios que realmente necesito. Entonces, a lo mejor se haga de más. Exacto, a lo mejor se va a invertir un dinero que realmente no es en lo que usted necesita. Y lo otro es que muchas veces llegan a los servicios de imagen, es
es que necesito una resonancia porque me duele el hombro, y resulta que uno dice, pero ya va, pero ¿cómo se va a hacer una resonancia sin primero una evaluación clínica? Vamos a ver primero qué es lo que usted necesita. Ok, mira, tu dolor es extraño, debería verse primero con el especialista adecuado, porque es primero con el traumatólogo y después, por favor, entonces ahora sí, vamos a... la imagen. Exacto. Fíjate que a mí me llegan muchos y a veces quieren, hágame todo, y yo me río y les digo, claro, si yo me vuelvo millonario con un solo paciente, imagínense, hacerle todo lo que puedo hacer en un laboratorio. Pero imagen limpio, amor. Sí, no, pero entonces cuando llego y pregunto, porque bueno, mi experiencia también en la parte de medicina, todos tenemos alguna experiencia, los bioanalistas también, los médicos también en laboratorio y nosotros en clínica, pero ya va, ¿qué siente? No, siento esto. Entonces yo muchas veces para no echarlos para atrás, les digo, mire, yo creo que le podemos hacer una hematología, pero con la hematología vaya para el médico, porque él seguramente le va a mandar a hacer otras cosas, y a veces sí regresan porque les mandaron a hacer otras cosas, a veces no, pero no, la idea es siempre vas al médico, el médico hace una impresión diagnóstica, eso se llama así, él puede decir, ¿será que es dengue? ¿Será que es chikungunya? ¿Será que es coronavirus? Y a partir de allí él puede mandar, hoy en día, como te les dije al principio, tengo un cassette, por llamarlo así, donde yo con hacer un hisopado puedo decir si tienes o coronavirus, si tienes influencia tipo A, si tienes influencia tipo B, o si tienes algún otro virus, ¿ok? Entonces con uno solo, o por ejemplo puedo hacer dengue, ¿ok? Entonces yo puedo decirle al paciente y mandarle al médico tratante como tal, miren, de lo que se le hizo efectivamente tiene coronavirus, y que él vaya otra vez al médico y el médico mande todo lo que tiene que mandar. Lo que decía el doctor, siempre que hay un diagnóstico precoz vas a tener un tratamiento, se los voy a decir así para que todos entendamos, sabroso, es decir, que seguramente no vamos a tener complicaciones en esto y en otras enfermedades, incluyendo el cáncer en este caso, ¿ok? Mientras más temprano sea el diagnóstico, seguro que el desarrollo va a ser mejor, que también hemos conversado acá. Es así. Oye, doctor, bueno, el tiempo siempre nos va ganando y ya estamos llegando al final. Un mensaje final, por supuesto, también sus redes sociales, cómo los pueden contactar, cómo las personas pueden obtener los servicios que ustedes están presentando. Y bueno, lamentamos, Manuel, que esa cola te haya agarrado tan rápido y bueno, no hayamos podido disfrutar de toda la sabiduría que tiene el doctor Manuel Fernández. Pero bueno, un mensaje final y tus redes, si tienes algo que anunciar, por supuesto que los micrófonos abiertos para ti. Gracias. Bueno, realmente sé que contigo y con el doctor Saúl seguramente el programa estuvo bastante bueno. Sí. Y realmente lo me que hicieron hablar mucho. Te necesitaba de apoyo. Lo que puedo decir es que vale la pena cuidarse, vale la pena mantener las medidas de higiene y vale la pena también invertir en tu salud, hacerte los exámenes correctos después de una adecuada evaluación clínica y en un centro de confianza, con especialistas de confianza. Eso es lo que más vale la pena. Ok, tus redes sociales, @pescandosalud, @pescandosalud o @doctor.manuelfernández. Ok, bueno, a seguir al doctor para que usted pueda conocer más acerca de la radiología. Saludos le manda la chef Maybet a los doctores. Oye, Maybet, bueno, besos, aquí Maybet. Nos dieron bastantes tips para manejarnos con estos temas de los virus. Doctor Saúl, un mensaje final y por supuesto sus redes. Bueno, mis redes, voy a comenzar por ahí, @ligbiomol, Twitter, Instagram, y me pueden escribir a ligbiomol@gmail.com, y allí, bueno, podemos conversar. Sí, soy muy ocupado, pero siempre tengo un espacio para mis pacientes, ¿ok? Agradecerle enormemente al doctor, lamentando que de verdad, sí, a mí me ha pasado también a veces que he tenido que llegar tarde por cuestión de colas y este tráfico, pero estoy seguro que pudimos hacer algo por este público maravilloso. ¿Qué decirles? Sí, cuidarnos, yo creo que es lo principal, esa higiene de la que hablamos, ese deporte del que hablamos, mantener algo muy importante que es la fe, sí. Estar activos, meditar, comer bien, y cuando digo bien estoy hablando de una alimentación que tiene que ser sana y nutritiva. No es igual comer sano que comer nutritivo sin que sea muy sano. Entonces eso también lo hemos hablado aquí, pero yo creo que teniendo en cuenta todo esto, aquello que les apetezca hacer un poquito de yoga, nos relajamos, olvidamos un poco el día a día, yo creo que todo eso puede intervenir. Gracias al doctor por venir. Imaginólogos siempre se imaginan las cosas pero se ven ahí. Yo creo que es parte de eso, pero bueno, yo creo que siempre estando en un buen equipo de salud vamos a poder darle la mejor respuesta al paciente. Ok, bueno, @ligbiomol, @pescandosalud y @dr Manuel Fernández en Instagram, ambos. Señores, esto ha sido su programa Conectados.
espacio llegó a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Yeret Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar en Instagram @Armonía Sistémica. Si deseas apoyar el desarrollo de este podcast y obtener información exclusiva y personalizada, ingresa a www.ivox.com, ubica el podcast Conectados Venezuela y en el perfil dale clic en apoyar. Recibirás información exclusiva para ti. Gracias por apoyarnos. @Conectados Venezuela. Allí usted va a poder enterarse de los invitados de la próxima semana. Recuerden, ya para el próximo jueves es primer jueves de mes y volvemos con Conecta y Activa tu Prosperidad. Claro que sí, para conocer un poco de la energía del año del dragón de madera que comienza el próximo 10 de febrero. Entra el dragón de madera con una energía bastante yang, con el inicio de un periodo 9, pero eso todo lo vamos a desarrollar en el próximo programa con nuestra especialista en Feng Shui y Astrología China, Roxy Rodríguez. Así que me acompañan la siguiente semana para escuchar acerca de esto. Recuerden que pueden seguirme también en @Armonía Sistémica. Allí tenemos información acerca del taller del nuevo año del dragón chino. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias a la audiencia por estar acá con nosotros y poder nutrirse de dos grandes profesionales acerca de los virus presentes en Venezuela. Sigan las recomendaciones. Si usted llegó tarde, no las escuchó todas, bueno, puede escuchar este programa. Recuerde que para el fin de semana este programa ya lo vamos a tener en podcast. Así que a tomar las riendas de su salud y hasta el próximo. Conectados. Bye bye.